Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Andrea Alzate Aponte y con mi compañera Inés Tatiana Trujillo hablaremos el día de hoy sobre el afrontamiento religioso del duelo y de la soledad. En este sentido, los voy a dejar con mi compañera, quien les hablará sobre el duelo. Cordial saludo para todos. En primer lugar, voy a contextualizarlos en cuanto al tema del duelo. Uno de los asuntos fundamentales que el ser humano debe hallar y afrontar en su vida es el de la muerte. El duelo por la pérdida de un ser querido produce la necesidad de emociones desagradables como la tristeza, la rabia, la impotencia, la culpa, el dolor y el llanto. De acuerdo con Bowlby, la relación de apego que existe tanto en los animales como en los seres humanos es necesaria para el desarrollo del ser, que al nacer desprotegido mantiene contacto con su cuidador para evitar daños. El sujeto es protegido por el nuevo ser como una fuente de satisfacción alimentaria, psicológica y social. Si el ser siente la posibilidad de que puede perder a su cuidador, automáticamente surgen reacciones emocionales a través de conductas de angustia o estrés que pueden llevar a la disminución o alteraciones del sistema endocrino, del sistema inmunológico, del sistema cardiovascular, del metabolismo y de enfermedades particulares. La pérdida de un ser querido eh, se encuentra entre los sucesos vitales negativos, críticos o traumáticos que pueden afectar tanto la salud física, emocional y mental de las personas, ya que esto conlleva no solo a la pérdida, sino también a restablecer por parte del deudo la conexión con el objeto perdido, que en este caso sería la persona fallecida, y para obtener consuelo y alivio de los demás sobrevivientes. Por otro lado, existen tipos y fases de duelos. Encontramos el duelo normal, que consiste en que el deudo acepte la pérdida del ser amado y desarrolle una imagen de sí mismo. También existen el duelo complicado, patológicos, traumáticos y anticipado. El duelo anticipado es el diagnóstico de enfermedad fatal de este, lo que podrá permitir a familiares y amigos prepararse y anticipar la pérdida. Realmente es difícil hacer una distinción entre los tipos de duelo, ya que se han evidenciado distintas manifestaciones en los duelos según las diferentes sociedades, culturas y grupos en los cuales los deudos pueden estar inmersos. Es por ello que los invitamos a que vean el coloquio que se presentó el 19 de agosto del 2023 en la página de Zion TV, y allí se profundiza más acerca de este tema. De acuerdo a Parkers, se describen 4 fases en el duelo. La primera es el desconcierto y embotamiento, que consiste en el shock producido por la pérdida, donde hay sentimientos de irrealidad variados durante el tiempo. La segunda es el anhelo y búsqueda del ser querido. En esta fase se extraña al ser fallecido y prevalecen sensaciones displacenteras como tensión, aturdimientos, entre otros. La tercera fase es la desorganización y desesperación, donde la persona tiene sentimientos de apatía, tiene ese presentimiento del ser querido en su entorno, tiene la falta de visión sobre el futuro. Y por último, tenemos la fase de reorganización y recuperación, en la que el individuo restablece su imagen, proyecta su vida futuro, iniciando a estudiar, viajar, etc. Se resalta que vivir un duelo no siempre se manifiesta de la misma forma en todas las personas. Sin embargo, este es un proceso muy difícil que desencadena situaciones anteriormente dichas, como emocionales, psicológicas y sociales, que en ocasiones pueden producir sentimientos de soledad, como veremos a continuación. Bueno, como lo mencionó mi compañera Tatiana, les voy a hablar sobre la soledad y sobre algunos aspectos importantes que encierran ese concepto. Las investigaciones sobre soledad
ellas muestran que esta no tiene distinción o no respeta el género ni la edad. Esta es una experiencia que se ha catalogado como dolorosa y que puede tener consecuencias a corto y a largo plazo. También pueden ser consecuencias físicas, también sociales y emocionales. En la soledad hay autores que la estudian, por ejemplo, Rokach, él la describe como un dolor abrasador. Dom la describe como una situación y una emoción semejante a estar muerto en vida. Y bueno, también se conoce muchas formas de soledad y pues esto permite o bueno, se encuentra que hay muchas maneras de poder definirla de acuerdo como a sus correlatos y a las situaciones en que ella se presenta. Pero pues leyendo investigaciones en general se ha encontrado que en las teorías psicológicas en donde autores como Peplau, Perman, Rokach, Brook y Weiss postulan que la soledad es una experiencia de separación. Entonces es difícil de tolerar, por lo que motiva a los seres humanos a buscar significado y conexión. Acá hay una distinción importante que quiero realizar y es que sobre soledad se encuentra más que todo literatura en inglés. Entonces hay unos conceptos que si bien en algunas traducciones se pasan como que son soledad, pero ellos son diferentes. Entonces, me excusan la pronunciación. El primer concepto, aloneness, em, sería como una soledad física. Solitud sería como un aislamiento y loneliness sería como soledad, pero un estado mental o el sentimiento de soledad. Entonces, no son lo mismo. Y por ello, pues es como necesario tener como esa distinción y tener presente que hay una soledad tanto objetiva como subjetiva. Entonces, la soledad situacional, que sería conocida como el aloneness, es el estado objetivo de estar solo o en soledad. Y este puede ser una situación que sea deseada o que no sea deseada. El otro es el sentimiento de soledad o loneliness, que sería como ese estado mental, como les dije, de sentirse solo. Entonces, este es el aspecto subjetivo y se puede dar en una situación de aislamiento personal o puede sentirse cuando se está rodeado de muchas personas. Entonces, la investigación indica que la soledad situacional y la soledad subjetiva, cuando esta soledad subjetiva es autoidentificada, o sea, que uno se da cuenta de que la está padeciendo, que la está sintiendo, entonces, mm, estas dos suelen darse juntas, pero no necesariamente sucede de esta forma. Entonces, bueno, en particular en mi monografía sí se estudia estas dos cuestiones juntas, estas dos soledades. Por otro lado, he encontrado en las investigaciones que se ha usado muy comúnmente una definición para poder trabajar la soledad y es la de Anderson. Él la comprende como una condición duradera de malestar emocional que surge cuando una persona se siente alejada, incomprendida o rechazada por los demás y o carece de compañeros sociales apropiados para las actividades deseadas, pero en particular actividades que proporcionan un sentido de integración tanto social y que proporcionan también oportunidades para la intimidad emocional. Entonces, la soledad surge cuando se percibe como una falta e insatisfacción de la calidad o la cantidad de interacciones sociales. Sería como esa brecha percibida entre las relaciones sociales que son esperadas y las que se obtienen realmente. Y pues autores dicen que esta sería como una forma de poder explicar la soledad o la aparición de este sentimiento. Y es importante como tener presente que no siempre quien está solo se siente solo. Em, Se ha encontrado que muchas personas disfrutan de su propia compañía, em,
y pues es un espacio que usan como para construirse a sí mismas o para recargarse de estar rodeadas de personas, entonces optan como por este espacio de soledad. Y para afrontar la soledad, se ha encontrado también que los vínculos positivos con otras personas, esto que sea como de forma significativa, son recursos psicológicos importantes porque van a proporcionar como esas redes consideradas como fuentes de apoyo social y también emocional. A continuación, vamos a hablar sobre el concepto de afrontamiento. El afrontamiento se define siguiendo a Lazarus y Folman como esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para manejar demandas específicas externas y o internas que son valoradas como que exceden los recursos de la persona. Sería entonces la habilidad de adaptación y hacer frente a la situación de estrés donde la adversidad constituye un aspecto específico de autorregulación. Por ello, son como unas respuestas automáticas y también pueden ser controladas, ¿cierto? Entonces, esto es como para regular el estrés. Entonces, en el afrontamiento se usan aspectos como la atención con el fin de poder como detectar y monitorear y poder llegar a elegir la mejor opción o la mejor estrategia para hacer frente a esa situación que es percibida como amenazante. Por otro lado, en esto se involucra el temperamento con los comportamientos que son reactivos, o sea, automáticos o autorregulados, que quiere decir que son controlados. Entonces, estos dos aspectos van a influir en las respuestas hacia las situaciones que se enfrentan. Entonces, es importante como aclarar que las personas van a diferir como, respecto a cómo reaccionan frente a la adversidad, teniendo en cuenta los aspectos personales de cada individuo. Ahora vamos a hablar sobre aspectos importantes del afrontamiento religioso. Teniendo en cuenta lo anterior, estos acontecimientos de la vida pueden afectar a las personas de forma tanto espiritual y emocional como social y físicamente. Es acá donde entra una variable importante en el afrontamiento y es la religión. La religión desencadena un enfrentamiento religioso para superar traumas y adversidades, recurriendo a la fe como un marco referencial que crea significados a lo que se está viviendo para reducir las emociones y sentimientos displacenteros por medio de la obtención de consuelo y apoyo, ya que por medio de este apoyo se puede satisfacer una amplia variedad de necesidades entre los creyentes. De acuerdo a esto, Pargan reconoce que la religión puede contribuir a la resolución de problemas, cediendo o dejando la situación adversa a Dios. También aporta en una autodirección donde acá se percibe que Dios da como las herramientas para poder resolver los problemas. Y también en ese sentir la colaboración de Dios que Él nos está como apoyando en el proceso de pasar como por la situación difícil. Teniendo presente los conceptos que vimos anteriormente, vamos a conocer los beneficios del afrontamiento religioso del duelo y la soledad. En cuanto a los duelos y la soledad, hay investigaciones que evidencian cómo la religiosidad puede tener una influencia determinante en las emociones, la cognición y el comportamiento de las personas, ya que los aspectos religiosos promueven la participación social y espiritual, repercutiendo en sentimientos de pertenencia, propósito y conexión, además de proteger contra las emociones y sentimientos adversos que desencadenan estas situaciones.
Esto se puede lograr por medio de la búsqueda de apoyo espiritual que brinda consuelo al sentirse amado o acogido por Dios. También la participación de las prácticas religiosas permiten focalizar la atención en la fe en vez del problema. Y bueno, esto permite que en medio de la relación con Dios, apoyada por la oración y otras prácticas, se pueda como proporcionar esa sensación de unión y compañerismo, encontrando como ese sentido a lo que se está viviendo, ya sea tanto la pérdida de un ser querido como el sentimiento de soledad. Es importante tener en cuenta que el afrontamiento religioso es especialmente significativo entre las personas que consideran la religión como una base fundamental de su vida diaria. Muchas gracias a todos por la atención prestada.